Señora consejera de Sanidad, cargos directivos y políticos aquí presentes. La atención primaria se está hundiendo. Y aunque a ustedes no se lo parezca, los profesionales sanitarios estamos al pie del cañón, evitando que este barco vaya a la deriva. Por favor, ayúdennos. Salvemos la atención primaria. Con este traje de frío en la oscuridad, frente a un abismo de 11 dimensiones, al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima. Deseos tan ligeros como promesas, una voluntad tan liviana como escasa, y la sospecha persistente e impertinente, aunque traten siempre de disimular. Acciones y facciones que no me convencen, y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas. Todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos. No conseguirán engañarnos a todos no. Señora consejera de Sanidad, llevamos tiempo reclamando y es hora de tomar medidas. Pedimos volver a la jornada de 35 horas semanales, igualar el precio de la hora de guardia al de otras comunidades autónomas. Actualmente somos la segunda por la cola. Carrera profesional para todos, fijos e interinos. Eliminar el nivel 0 y desbloquear el 4. Cuidar a nuestros MIRES con contratos dignos y evitar así la fuga de excelentes profesionales. Organizar y limitar nuestras agendas. La sobrecarga asistencial se ha convertido en la norma en nuestras consultas. Reorganizar la atención continuada en el medio urbano. No podemos ofrecer los mismos servicios con menos recursos. Mejorar la indemnización por transporte y los vehículos en el medio rural. Exponemos nuestras vidas cada vez que salimos a la carretera. Seguridad laboral para todos los profesionales. No podemos seguir trabajando con miedo. Señora consejera, su función es velar por la sanidad. Cuídenos y juntos salvaremos la atención primaria. Pero no nos engañe, no nos ofrezca falsas esperanzas. No conseguirá engañarnos a todos, al menos a nosotros no. No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos. No conseguirán engañarnos a todos no.